clases pasadas hemos visto cómo el Renacimiento fue una época de enormes cambios para la humanidad. Vimos cómo renació el arte, cómo cambió la economía y cómo surgieron nuevas clases sociales y maneras de relacionarse. Todo había cambiado. ¿Crees que en lo religioso también hubo cambios? Pues sí, señores, los hubo, y muy profundos. Estos cambios se les llama la Reforma Protestante. Una crisis religiosa producida en Europa del siglo XVI que llevó a que se quebrara la unidad católica medieval y que le quitó la autoridad al Papa, por lo menos en la mitad del mundo católico. Voy a repetirte una cosa que ya te he contado muchísimas veces. La Iglesia en la Edad Media era excesivamente poderosa. Ya sabías eso, ¿verdad? Pues en el Renacimiento, con la gente aprendiendo cosas nuevas, con nuevo comercio y nuevas ideas, nuevo arte y nuevo de todo, la Iglesia empezó a perder poder. Ya las personas no tenían obediencia ciega a lo que los sacerdotes o el Papa dijeran. El movimiento humanista, ¿te acuerdas? El que ponía al hombre y no a Dios en el centro del universo. Bueno, pues ese había dado sus frutos. Te voy a contar el cuento. Todo empezó casi un siglo antes, con dos movimientos. Uno fue encabezado por un profesor de inglés de la Universidad de Oxford, que se llamaba, míralo, es este que estás viendo aquí, se llamaba John Wycliffe. Imagínense que este señor tradujo la Biblia al inglés, pero no solo eso. Imagínense que afirmó que cada creyente podía interpretar la Biblia como quisiera, no como decía la Iglesia. Es decir, la gente, según este señor, ya no estaba obligada a oír lo que Dios decía por medio de un cura. Ahora cada uno podía leer la Biblia e interpretarla. También criticó los impuestos que cobraba la Iglesia. Dijo que la Iglesia no debía tener bienes. El movimiento de este señor, de John Wycliffe, fue reprimido violentamente. El otro movimiento lo dirigió este señor, que también se llamaba Juan. Se llamaba Juan Hus. Era un señor checo quien actuó en Bohemia, que era parte del Sacro Imperio. Él tradujo la Biblia, pero esta vez al checo. También defendió la interpretación libre de las Escrituras. Negó el poder del Papa. Dijo que la Iglesia sí se podía equivocar y que no era infalible. En 1415 fue condenado por hereje, excomulgado y quemado en la hoguera, convirtiéndose en mártir. Sus seguidores, llamados husitas, se levantaron contra las autoridades de la Iglesia y en Bohemia hubo una guerra por muchos años debido a esto. Estos dos movimientos, considerados heréticos, demostraron cómo la fe en la Iglesia y en el papado se había debilitado, produciendo grandes cambios. Esto que les cuento de Hus y Wycliffe fueron los antecedentes de la Reforma, es decir, lo que vino antes. Ahora les voy a contar las causas. Los humanistas, estos señores que pensaban, miren cómo está aquí, que el hombre y sus cualidades estaban en el centro, criticaron las fuentes de las Sagradas Escrituras. Oigan, encontraron que había diferencias entre las versiones. Es decir, que no todas las escrituras decían lo mismo. Cuestionaron las verdades reveladas. Solo aceptaban lo razonable y no aquello proporcionado por la fe por medio de la revelación. El Renacimiento creó un hombre individualista y este nuevo hombre atacó todo lo que le impidiera su desarrollo de la personalidad. Pero la Iglesia seguía creyendo que la libertad del hombre era limitada. El hombre del Renacimiento consideró que la religión y la interpretación de la Biblia era algo personal, libre y privado, que no estaba sujeto a ninguna autoridad. Esto, pues, no le gustaba a la Iglesia, que empezaba a perder poder y credibilidad. Había además mucho descontento con que los sacerdotes fueran casi que únicamente italianos. Además, a los reyes y príncipes ya no les estaba gustando tanto la idea de que el Papa tuviera tanta autoridad. Los monarcas querían acabar con esto, querían el poder solo para ellos, querían el poder civil y el religioso, y ser a la vez señores y jefes espirituales. Esto empezó a acabar con el poder universal de la Iglesia,
Se afianzó el nacionalismo y el amor a la patria. ¿Te acuerdas del capitalismo y de la nueva clase burguesa? Pues ellos, que ahora eran muy importantes, querían también más poder. Y para lograrlo había que bajar a la iglesia de su enorme influencia. Los príncipes y señores burgueses deseaban apoderarse de las riquezas de la iglesia, que por cierto eran muchísimas. Además, creían que la usura, o sea, prestar plata con intereses, no debía ser un pecado y que la iglesia debía pagar impuestos como lo hacía todo el mundo. Esto, por supuesto, que tampoco le gustó a la iglesia. Iba a perder sus privilegios. Seguimos con las causas. Las cosas que causaron la reforma. Oigan, y no todo era cuestión de querer más poder y más dinero. Resulta que la iglesia era cada vez más corrupta. El clero estaba cada vez más lleno de individuos ineptos y sin vocación religiosa, que solo querían beneficiarse de sus fieles. El alto clero, los obispos, arzobispos y demás, estaban más preocupados por cosas del mundo que del espíritu. Eran ambiciosos y no seguían las verdaderas enseñanzas de Jesús. La sede papal era excesivamente lujosa. Miren, como esta iglesia que ven aquí, que es por cierto una iglesia gótica, si se fijan todo el lujo que tiene, y el dinero de los fieles se gastaba en cosas inútiles. Muchos cristianos veían que era necesaria una reforma. ¿Eso pasa aún? ¿Tú has pensado alguna vez en reformar algo con lo que no estás de acuerdo? Yo sí. Bueno, siempre se puede hacer un cambio. El señor del que les vamos a hablar es un gran ejemplo. Y es este señor que ven aquí. Se llamaba así. Se llamaba Martín Lutero. Nació en Eilsbein, Alemania, en 1483. Era hijo de campesinos pobres, pero recibió una buena educación. Por deseo de su padre, estudió Derecho en la Universidad de Erfurt, pero como era un hombre muy espiritual, se convirtió en sacerdote en el año de 1507. En 1510 viajó a Roma. Allí, al ver este mundo de lujos y tan pagano, sintió mucha rabia. Se sentía pecador y rechazado por Dios. Quería que esto cambiara. El papa de ese entonces, ese que están viendo aquí, el señor León X, quería terminar la construcción nada más y nada menos que de este sitio, que es la Catedral de San Pedro en Roma. Y como necesitaba dinero, mucho dinero, ¿saben qué hizo? Decidió vender indulgencias. ¿Y qué es esto? Les voy a contar. Ojo, a las personas que confesaban sus pecados, el sacerdote les imponía una penitencia. Según el pecado confesado, había que orar ciertas oraciones, cierto número de veces. Pero si querías una gran rebaja especial en tu penitencia, podías, ¿sabes qué? Pagar. Es decir, podías comprar el perdón de Dios con dinero. Esto enfureció a muchos miembros de la iglesia, especialmente al señor Martín Lutero. En octubre de 1517, Lutero publicó por escrito sus puntos de vista, las 95 tesis, en contra de la venta de indulgencias y su comercialización, y explicó todos sus puntos de vista. Miren, aquí está el señor Lutero y aquí está pegando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. Los sacerdotes rebatieron sus tesis y quedó entablada la querella, la pelea entre los dos. Así se inició la reforma protestante llamada luteranismo. ¿Por qué? Porque seguían a Martín Lutero. Miren, Lutero creía que las obras y los sacramentos eran inútiles. Sostenía que debían suprimirse los clérigos, especialmente los monjes, cuyos votos de pobreza, obediencia y castidad para él eran inútiles o innecesarios. En 1520, este papa, León X, condenó las afirmaciones de Lutero y lo invitó a retractarse, a echarse para atrás. Lutero, ¿saben qué hizo? Quemó públicamente el documento del papa y se mantuvo en sus creencias. La teología protestante se puede resumir en 3 principios. El primero, la sola fe en Cristo lo salva a uno y por lo tanto sobran las buenas obras y sobra comprar perdón con dinero. 2, la naturaleza humana es corrupta y está marcada por el pecado original. Y 3, las Sagradas Escrituras son la única fuente de revelación
y por lo tanto no hay necesidad ni de tradición, ni de clero, ni de papa en Roma para interpretarlas. Lutero dijo que el papa cometía errores, o sea que no era infalible. Defendió que los sacerdotes podían casarse y afirmó que todos los cristianos pertenecen a un lugar muy bonito que se llama el estado espiritual. Negó el carácter del sacrificio de la misa. La mayor parte de los sacrificios los negó también y solo aceptó la Eucaristía, que es amar, perdonar y resucitar, y el bautismo como único sacramento. Para él, la libertad del cristiano consiguió en la entrega total e inmediata a Dios. Rechazó la justificación por las buenas obras e insistió que el hombre se justifica y se salva por esto, por la fe. Interesante, ¿no? Ahora, en el próximo video, veremos qué pasó con todo este revuelto religioso.